5. El niño cautivo y la necesidad de negar el dolor. Yukio Mishima, el célebre poeta japonés que en 1970, a la edad de 45 años, se suicidó haciéndose el harakiri, a menudo se consideró a sí mismo un monstruo por su inclinación a lo morboso y lo perverso. Sus fantasías giraban en torno a la muerte, al mundo tenebroso y a la violencia sexual. Por otra parte, sus poesías traslucen una sensibilidad excepcional que debió de sufrir mucho bajo el peso de las trágicas experiencias de su infancia. Nacido en 1925, Mishima fue el primogénito de sus padres, que de recién casados, como todavía era habitual en el Japón de entonces, vivían en casa de los abuelos. Muy pronto, su abuela, que tenía entonces 50 años, se lo llevó consigo a su habitación. Su cama estaba junto a la de ella, y allí vivió durante años desconectado del mundo, exclusivamente a merced de su abuela. Esta padecía graves depresiones y aterrorizaba al niño con sus ocasionales ataques de histeria. Menospreciaba a su marido y también a su hijo, el padre de Mishima, pero a su manera adoraba a su nieto, que le pertenecía solo a ella. El poeta recuerda en sus apuntes autobiográficos que en esa habitación que compartía con la abuela hacía un calor sofocante y apestaba. Sin embargo, no habla de reacciones como la ira ni protesta contra su situación, porque ésta se le antojaba de lo más normal. Con 4 años contrajo una grave enfermedad, que fue diagnosticada como autointoxicación y que después resultó ser crónica. Cuando a los 6 años entró en la escuela, conoció por primera vez a otros niños, pero entre ellos se sentía raro y extraño. Como era de esperar, tuvo dificultades en el trato con otros compañeros, que eran más libres desde un punto de vista emocional, y habían vivido experiencias familiares distintas a la suya. A los 9 años, sus padres se trasladaron a su propia casa, pero no se llevaron a su hijo consigo. Fue en esta época cuando empezó a escribir poesía, algo que la abuela apoyó con entusiasmo. Cuando a los 12 años se fue a vivir con sus padres, también su madre estuvo orgullosa de lo que había escrito, pero el padre rompió sus manuscritos, lo que obligó a Mishima a seguir escribiendo en secreto. En casa no se sentía comprendido ni aceptado. La abuela había querido hacer de él una chica y el padre un chico a fuerza de bofetones. Por eso recurrió a menudo a su abuela, que ahora parecía ofrecérsele como un refugio frente a los malos tratos del padre, especialmente porque a la edad de 12 o 13 años se lo llevaba con ella al teatro. Esto le abrió las puertas de un nuevo mundo, el mundo de los sentimientos. A mi entender, el suicidio de Mishima es la expresión de su incapacidad para vivir los tempranos sentimientos infantiles de rebelión, ira e indignación por el comportamiento de su abuela, sentimientos que Mishima nunca pudo exteriorizar porque le estaba agradecido. Se sentía muy solo y, en comparación con el comportamiento del padre, la abuela debió de parecerle una salvadora. Sus verdaderos sentimientos permanecieron encadenados a su vínculo con esta mujer, que desde el primer momento utilizó al niño para sus propias necesidades, tal vez también las sexuales. Sin embargo, los biógrafos no suelen hablar de eso. Tampoco Mishima habló nunca de ello. Murió sin haber afrontado realmente su verdad. Se han aducido un sinfín de motivos para el harakiri de Mishima.
pero el motivo más evidente raras veces se ha mencionado, ya que se considera muy normal ser agradecido con los padres, los abuelos o las personas que los sustituyan, aun cuando a uno lo hayan atormentado. Es algo que forma parte de nuestra moral, que nos lleva a enterrar nuestros sentimientos reales y nuestras necesidades genuinas. Las enfermedades graves, las muertes tempranas y los suicidios son las consecuencias lógicas de ese sometimiento a unas reglas que llamamos moral y que, en el fondo, seguirán amenazando con asfixiar la vida auténtica mientras nuestra conciencia no decida que en adelante no tolerará dichas reglas y no las apreciará más que a la propia vida, porque el cuerpo no sigue estas reglas. El cuerpo habla en el lenguaje de las enfermedades, que difícilmente entenderemos hasta que comprendamos la negación de los sentimientos reales de nuestra infancia. Algunos mandamientos del Decálogo pueden exigir aún hoy día su legitimidad, pero el cuarto mandamiento se contradice con las normas de la psicología. Es necesario que se sepa que el amor forzado puede ser fuente de mucho dolor. Quienes, desde pequeños, han recibido amor querrán a sus padres sin necesidad de que un mandamiento se lo ordene. El amor no puede surgir por cumplir un mandamiento. 6. Asfixiado por el amor materno. Quien, alguna vez en su vida, haya podido tomarse el tiempo necesario para introducirse en el mundo de Marcel Proust, sabrá con qué riqueza de sentimientos, sensaciones, imágenes y percepciones obsequia el autor al lector. Para escribir así, también él debió de experimentar toda esta riqueza. Pasó años y años trabajando en sus obras. Así pues, ¿por qué estas experiencias no le dieron la fuerza para vivir? ¿Por qué murió apenas 2 meses después de haber acabado En busca del tiempo perdido? ¿Y por qué murió asfixiado? Porque tenía asma y, finalmente, contrajo una neumonía. Es la respuesta habitual. ¿Pero por qué tenía asma? El primer ataque grave lo tuvo con solo 9 años. ¿Qué le provocó esta enfermedad? ¿Acaso no tenía una madre que lo quería? ¿Pudo él sentir su amor o luchó más bien contra la incertidumbre? El hecho es que no pudo describir su mundo de percepciones, sentimientos e ideas hasta que su madre murió. A veces sentía que la importunaba, que le pedía demasiado. No podía mostrarse a ella como realmente era, con sus pensamientos y sus sentimientos. Es algo que se desprende claramente de sus cartas a su madre, que citaré más adelante. Ella lo quería a su manera. Se preocupaba mucho por él, pero quería decidir todo por él, decirle con quién tenía que relacionarse, autorizarle o prohibirle cosas, incluso a los 18 años. Lo quería conforme a sus deseos, dependiente y manipulable. Él intentó oponerse, pero pronto se disculpó por ello, temeroso y desesperado. Tanto temía perder su cariño. Lo cierto es que se pasó la vida buscando el amor verdadero de su madre, pero tuvo que batirse en retirada y protegerse de su constante control y sus pretensiones de poder. El asma de Proust expresó este drama. Respiraba demasiado aire, amor, y no le estaba permitido exhalar el aire sobrante, control, rebelarse contra el acaparamiento de la madre. Es verdad que su magnífica obra pudo ayudarle, al fin, a exteriorizar y a obsequiar con ello a sus lectores, pero sufrió un suplicio durante años, porque no pudo ser del todo consciente de lo que había padecido a manos de su madre, tan despótica y exigente.
Al parecer, respetó hasta el final, hasta su propia muerte, a la madre que había interiorizado, y creyó que tenía que protegerse de la verdad. Sin embargo, su cuerpo no pudo aceptar este compromiso. Su cuerpo conocía la verdad probablemente desde su nacimiento. Para él, para el cuerpo, la manipulación y los desvelos de su madre nunca significaron un amor auténtico, significaban miedo, el miedo que suscitaba en una burguesa convencional y dócil la extraordinaria creatividad de su hijo. Jeanette Proust se esforzaba por desempeñar bien su papel de esposa de un reconocido médico y de ser valorada por la sociedad, cuya opinión era muy importante para ella. Vivía como una amenaza la originalidad y la agudeza de Marcel, que intentaba aniquilar con todas sus fuerzas, algo que no le pasó inadvertido al niño despierto y sensible. Sin embargo, tuvo que permanecer largo tiempo callado. Solo tras la muerte de su madre logró publicar sus agudas observaciones y describir de forma crítica la sociedad burguesa de aquel tiempo como nadie había hecho antes que él. No obstante, su propia madre quedó exenta de esta crítica, aunque precisamente ella hubiera sido la encarnación de ese modelo. Con 34 años, muy poco tiempo después de morir su madre, Marcel Proust escribió a Montesquieu: «Desde ahora mi vida ha perdido su única meta, su única dulzura, su único amor, su único consuelo. He perdido a aquella cuya incesante atención me deparaba en paz, en ternura, la única miel de mi vida. Me consumen toda clase de dolores». Como dijo la monja que la cuidaba, para ella seguía teniendo usted 4 años. En esta descripción de su amor por su madre se refleja la trágica dependencia y apego de Proust con respecto a ella, apego que no le permitió liberarse ni le dio margen para oponerse abiertamente al constante control. Esta necesidad se tradujo en asma. Respiro tanto aire que no puedo expulsar. Todo lo que ella me da debe de ser bueno para mí, aunque me ahogue. Una ojeada a su infancia esclarece los orígenes de esta tragedia. Nos aclara por qué Proust estuvo tan profundamente apegado a su madre durante tanto tiempo, sin poder librarse de ella, pese a los sufrimientos que, sin duda, eso conllevaba. Los padres de Proust se casaron el 3 de septiembre de 1870 y el 10 de julio de 1871 nació su primer hijo, Marcel, en una noche de gran desasosiego en Auteuil, donde la población acusaba todavía la impresión que había producido la invasión prusiana. Es fácil imaginar que su madre no pudiera dejar a un lado el nerviosismo que reinaba en el ambiente para volcar sus emociones y su cariño en el recién nacido. Asimismo, el cuerpo del bebé debió de percibir, lógicamente, la inquietud, dudando de si su llegada era de veras deseada. En esta situación, el niño necesitaba más tranquilidad de la que a todas luces obtuvo. En ciertos casos, semejante carencia provoca en el bebé angustias mortales que más tarde inciden gravemente en su infancia. Bien pudo ser esto lo que le pasara a Marcel. A lo largo de toda su infancia no pudo conciliar el sueño sin el beso de buenas noches de su madre, necesidad que se fue acrecentando a medida que sus padres y el entorno la consideraban una mala costumbre. Como cualquier niño, Marcel quería creer a toda costa en el amor de su madre, pero de alguna manera parece que no pudo desprenderse del recuerdo de su cuerpo, que le traía a la memoria la mezcla de sentimientos de su madre muy poco después de su nacimiento. El beso de buenas noches disipaba esta primera percepción corporal.
pero a la noche siguiente surgían de nuevo las dudas. Era especialmente el goteo de invitados en el salón lo que pudo haber despertado en el niño la sensación de que los hombres y las mujeres de la alta burguesía eran para su madre más importantes que él. Qué insignificante era en comparación con ellos. Así pues, echado en la cama, esperaba un gesto de cariño, el gesto que hubiese deseado. Sin embargo, lo que una y otra vez recibió de su madre fue su preocupación por su buen comportamiento, por su conformismo y su normalidad. Más tarde, ya adulto, Marcel se decidió a explorar el mundo que el amor materno le había robado. Al principio lo hizo de forma activa, como dandy de salón, y luego, tras la muerte de su madre, por medio de la fantasía, describiendo ese mundo con asombrosa pasión, precisión y sensibilidad. Es como si hubiese emprendido un largo viaje para, al fin, obtener la respuesta a la pregunta: Mamá, ¿por qué toda esta gente es más interesante que yo? ¿Acaso no te das cuenta de lo vanidosos y excéntricos que son? ¿Por qué mi vida, mis ansias de tenerte y mi amor significan tan poco para ti? ¿Por qué me consideras una carga? De haber podido vivir sus emociones conscientemente, tal vez el niño hubiese pensado esto, pero Marcel quería ser bueno y no causar problemas, de modo que se introdujo en el mundo de su madre, y este mundo empezó a fascinarle. Podía darle en su obra la forma que quisiera, como cualquier otro artista, y podía criticarlo con entera libertad. Y todo lo hacía desde la cama. Desde ella realizaba sus viajes imaginarios, como si la cama pudiese protegerlo de las consecuencias del acto gigantesco de desenmascararse, del castigo temido. Un escritor puede hacer que los personajes de sus novelas exterioricen aquellos sentimientos auténticos que en la vida real jamás articularía en presencia de sus padres. En Jean Santoil, su novela juvenil, marcadamente autobiográfica, publicada póstumamente, que Claude Mauriac, entre otros, utiliza en su biografía para documentar la juventud del autor, Proust manifiesta su necesidad de forma todavía más directa, dando a entender que había percibido la negación de sus padres. En esa novela, Proust habla de grandes posibilidades de ser un desgraciado, por la naturaleza de este hijo, por su estado de salud, su carácter propenso a la tristeza, su costumbre de despilfarrar, su indolencia, su incapacidad de hacerse un hueco en la vida, así como del desperdicio de sus dotes intelectuales. También en Jean Santoil muestra su oposición a su madre, pero siempre lo hace a través de su protagonista, Jean. Creció entonces su ira contra sí mismo y contra sus padres, dado que eran ellos los causantes de su miedo, de esta cruel inactividad, de sus sollozos, de sus migrañas y su insomnio. Con gusto les hubiese hecho daño o incluso hubiese preferido, en lugar de recibir a su madre con insultos, explicarle que renunciaba a todos los trabajos, que por las noches se iría a dormir a otra parte, que le parecía que su padre era un estúpido, y todo ello porque él tenía la necesidad de golpear a diestro y siniestro, de devolverle a su madre con palabras, que eran como bofetadas, parte del daño que le había hecho. Pero estas palabras que no podía expresar permanecieron en su interior y actuaron como un veneno que no se puede eliminar y que contamina todos sus miembros. Sus pies, sus manos, temblaban y se crispaban en medio del vacío, en busca de una víctima. En cambio, tras la muerte de su madre, Proust solo expresa amor por ella. ¿Qué ha sido de la vida auténtica de dudas e intensos sentimientos?
Todo se transformó en arte, y esta huida de la realidad Proust la pagó con el asma. En una carta del 9 de marzo de 1903, Marcel escribe a su madre: «Pero no tengo aspiración alguna a la alegría. Hace tiempo que renuncié a ella». Proust, 1970, Paguen 109. Y en diciembre de ese mismo año, mas al menos imploro a la noche el plan de una vida sometida a tu voluntad. Ibid, Pag 122. Y más adelante, en esta misma carta: pues prefiero tener ataques y gustarte a no tenerlos y no gustarte. Ibid, Pag 123. Muy significativa para el conflicto entre el cuerpo y la moral es esta cita sacada de una carta de Proust escrita a principios de diciembre de 1902. La verdad es que tan pronto como me encuentro bien, tú lo destrozas todo hasta que vuelvo a sentirme mal, porque la vida que me procura una mejora a ti te produce irritación. Es triste que no pueda tener a la vez tu cariño y mi salud. Los famosos recuerdos que afloran en la célebre escena en que Proust moja la magdalena en el té ponen de manifiesto uno de esos escasos momentos de felicidad en que se sentía a salvo y protegido por su madre. Cierto día, a los 11 años, volvió helado y empapado de un paseo, y su madre lo abrazó y le dio un té caliente con una magdalena, sin reproches. Obviamente, eso bastó para que durante un tiempo desaparecieran las angustias mortales del niño, que probablemente permanecían latentes desde su nacimiento y tenían que ver con la incertidumbre de sentirse o no deseado. A través de las habituales reprensiones y manifestaciones críticas de sus padres, estos miedos latentes se fueron despertando una y otra vez. El inteligente niño pudo haber pensado: «Mamá, soy una carga para ti, te gustaría que fuera distinto, me lo demuestras tan a menudo, siempre me lo estás diciendo». De pequeño, Marcel no pudo expresar esto con palabras, y las causas de sus miedos permanecieron ocultas a todos. Solo, acostado en la cama, esperaba una demostración de amor de su madre, y que ésta le explicara por qué quería que fuese diferente de como era. Y eso le dolía. El dolor era, al parecer, demasiado grande para poder sentirlo, y sus descubrimientos e interrogantes fueron dilucidados desde la literatura y desterrados al reino artístico. A Marcel Proust se le negó la posibilidad de descifrar el enigma de su vida. Creo que el tiempo perdido aludía a la vida que no vivió. Sin embargo, la madre de Proust no era peor ni mejor que la mayoría de las madres de aquella época. No cabe duda de que, a su manera, ella se preocupaba por el bienestar de su hijo. No obstante, no puedo estar de acuerdo con el coro de biógrafos que elogia sus cualidades maternales, porque no me identifico con el sistema de valores de esos biógrafos. Uno de ellos afirma, por ejemplo, que la madre fue para el hijo un modelo de abnegación, algo que considera una virtud. Tal vez sea cierto que Proust aprendió de su madre a no disfrutar de su propia alegría, solo que no considero que semejante actitud ante la vida sea encomiable o que sea una virtud. La causa de su grave enfermedad fue el deber de estar completamente agradecido y la imposibilidad de oponer resistencia a la coacción y el control maternos. Fue la moral interiorizada la que obligó a Marcel Proust a reprimir la rebelión. Si alguna vez hubiera podido hablar en su propio nombre con su madre, como dejó hablar a su héroe Jean Saint-Euil, no habría padecido asma,
no habría sufrido ataques de asfixia, no habría tenido que pasarse media vida en cama y no habría muerto tan pronto. En la carta a su madre escribe claramente que prefiere estar enfermo a correr el riesgo de disgustarla. No es raro que hoy en día se oigan aún declaraciones de este tipo, pero hay que reflexionar sobre las consecuencias derivadas de esta ceguera emocional. 7. El gran maestro de la disociación de sentimientos. James Joyce se vio obligado a someterse a 15 operaciones de ojos en Zúrich. ¿Qué era lo que no podía ver ni sentir? Tras morir su padre, escribió a Harriet Shaw Weaver lo siguiente en una carta fechada el 17 de enero de 1932. Mi padre sentía por mí un cariño extraordinario. Era el hombre más necio que he conocido nunca, pero de una astucia punzante. Pensó y habló de mí hasta el último momento. Siempre lo he querido mucho, puesto que yo mismo soy un pecador, y hasta sus defectos me gustaban. Le debo a él cientos de páginas y docenas de personajes de mis libros. Su humor seco, o más bien húmedo, y la expresión de su cara a menudo me han hecho desternillar de risa. Esta descripción idealizada de su padre contrasta vivamente con la carta que James Joyce escribió a su mujer el 29 de agosto de 1904, después de la muerte de su madre. ¿Cómo iba a alegrarme al pensar en la casa de mis padres? Creo que los malos tratos de mi padre, los años de preocupaciones y la cínica franqueza de mi conducta mataron a mi madre lentamente. Cuando estaba en el féretro y vi su rostro, un rostro gris y destrozado por el cáncer, comprendí que me hallaba ante la cara de una víctima, y maldije el sistema que la había convertido en una víctima. Éramos 17 en la familia. Mis hermanos no significaban nada para mí. Solo uno de ellos puede entenderme. Cuánto sufrimiento del primogénito de esta madre que tuvo 17 hijos y de un alcohólico violento se esconde detrás de estas frases realistas. Este sufrimiento no aparece expresado en las obras de Joyce, sino que el lector tropieza con una resistencia al mismo que se sirve de brillantes provocaciones. Las bufonadas del padre son admiradas por el niño, a menudo apaleado, y transformadas en literatura por el adulto. Yo atribuyo el gran éxito de sus novelas al hecho de que precisamente muchas personas valoran particularmente esta forma de rechazar los sentimientos tanto en la literatura como en la vida. En mi obra titulada La madurez de Eva, abordé este fenómeno a propósito de la novela autobiográfica de Frank McCourt, Las cenizas de Ángela. Epílogo de la primera parte. Es posible que innumerables personas hayan tenido un destino parecido a los que acabo de describir, pero los autores aquí mencionados son conocidos en todo el mundo, por lo que la veracidad de mis palabras puede comprobarse con ayuda de sus obras y de las biografías que se han escrito sobre ellos. El denominador común de estos escritores fue su lealtad al cuarto mandamiento y el hecho de que a lo largo de toda su vida honraron a sus padres, que les habían causado mucho sufrimiento. Sacrificaron sus propias necesidades de verdad, de lealtad a sí mismos, de comunicación sincera, de comprensión y de ser comprendidos en el altar de sus padres. Todo ello con la esperanza de ser amados y no volver a ser rechazados. La verdad expresada en sus obras quedó disociada de su yo, cosa que, bajo el peso del cuarto mandamiento, retuvo a dicha verdad en la cárcel de la negación.
Dicha negación les ocasionó graves enfermedades y muertes tempranas, cosa que demuestra, una vez más, que Moisés se equivocó por completo al decirnos que viviríamos más si honrábamos a nuestros padres. El cuarto mandamiento contiene una amenaza indiscutible. A buen seguro, muchas personas disfrutaron de una larga vida, aunque idealizaran a los padres que en el pasado las maltrataron. En realidad, no sabemos cómo estas personas encararon su mentira. La mayoría la transmitió inconscientemente a la siguiente generación. Por el contrario, sabemos que los escritores aquí citados empezaron a intuir su verdad. Pero, aislados y en una sociedad que siempre está del lado de los padres, no encontraron el valor suficiente para deshacerse de su negación. Cualquiera puede comprobar lo poderosa que llega a ser la presión social. Cuando un adulto reconoce la crueldad de su madre y habla de ella con franqueza, lo que oye unánimemente, también en las terapias, es: pero ella también lo tuvo difícil, ha hecho esto, lo otro y lo demás allá. No deberías juzgarla, no todo es blanco o negro, no deberías verla de forma tan parcial, los padres ideales no existen, etc. Da la impresión de que quienes hablan así están defendiendo a sus propias madres, aunque el adulto en cuestión no las haya atacado en absoluto. Solo ha hablado de su propia madre. Esta presión social es mucho mayor de lo que imaginamos. Por eso espero que el retrato de los escritores que he realizado no sea entendido como una condena, como una crítica a su falta de valor, sino como la descripción de la tragedia vivida por unas personas que, si bien no pudieron aceptar la verdad debido al aislamiento, sí la percibieron. He escrito este libro con la esperanza de reducir este aislamiento, porque no es raro encontrarse en las terapias con la soledad del niño que hay en el adulto actual, pues a menudo éstas también funcionan al dictado del cuarto mandamiento. Segunda parte. La moral tradicional en las terapias y la sabiduría del cuerpo. No tener recuerdos de la infancia es como estar condenado a cargar permanentemente con una caja cuyo contenido desconoces, y cuanto mayor eres, más te pesa y más te impacientas por abrirla al fin. Jurek Becker. Introducción. Los destinos de los escritores que he abordado en la primera parte de esta obra pertenecen a siglos ya pretéritos. ¿Qué ha cambiado desde entonces? La verdad es que no mucho, salvo el hecho de que en la actualidad algunas de las antiguas víctimas de malos tratos infantiles buscan terapias para liberarse de las consecuencias de esos malos tratos. Pero, al igual que ellas, sus terapeutas temen a menudo conocer la verdad de la infancia. De ahí que la liberación se logre en muy pocos casos. A lo sumo, a corto plazo se produce una mejoría de los síntomas si se le posibilita al paciente vivir sus emociones. Podrá sentirlas, expresarlas en presencia de otro, algo que antes nunca le estuvo permitido. Pero si el terapeuta cree en algún Dios, las figuras de los padres, sea Yahvé, Alá, Jesús, el Partido Comunista, Freud, Jung, etc., difícilmente podrá ayudar al paciente en su camino hacia la autonomía. La moral del cuarto mandamiento con frecuencia retiene a ambos en su destierro, y el cuerpo del paciente es el que paga el precio de este sacrificio. Si hoy afirmo que este sacrificio no es necesario, y que es posible liberarse del dictado de la moral y del cuarto mandamiento sin tener que castigarse por ello y sin perjudicar a otros, podrían reprocharme por mi ingenuo optimismo. Porque, ¿cómo voy a demostrarle a alguien que puede librarse de las obligaciones con las que ha cumplido durante toda su vida,
las cuales necesitó en el pasado para sobrevivir y sin las que ya no se imagina la vida? Reconozco que, si digo que he conseguido esta libertad gracias a que pude descifrar mi historia, no soy un buen ejemplo, pues he tardado más de 40 años en llegar al punto en el que estoy ahora. Pero hay otros casos. Conozco a personas que en mucho menos tiempo han conseguido desenterrar sus recuerdos y, gracias al descubrimiento de su verdad, han podido abandonar el escondite en el que se habían guarecido. En mi caso, el viaje duró mucho porque durante décadas tuve que recorrer el camino sola y hasta el final no encontré el tipo de acompañante que necesitaba. Por el camino tropecé con personas para quienes conocer su historia también era una prioridad. Querían entender de qué tenían que protegerse, de qué habían tenido miedo, y cómo estos miedos y las graves heridas tempranamente sufridas habían repercutido en sus vidas. Igual que yo, tuvieron que imponerse a la dictadura de la moral tradicional, pero pocas veces lo hicieron solas. Ya había libros y grupos que les facilitaron esta liberación. Después de confirmar sus percepciones, pudieron dejar atrás su confusión y, una vez que se hubieron acercado a su verdad, permitirse la aceptación de la indignación y el horror. Henrik Ibsen habló una vez de los puntales de nuestra sociedad. Se refería con ello a los poderosos que sacan provecho de la hipocresía de dicha sociedad. Yo espero que las personas que hayan reconocido su historia y se hayan liberado de las mentiras impuestas por la moral pasen a formar parte de los puntales de una futura sociedad consciente. Sin la conciencia de lo que nos sucedió en nuestros primeros años de vida, todo el engranaje cultural es, a mi entender, una farsa. Los escritores aspiran a crear buena literatura, pero no tratan de identificar la fuente inconsciente de su creatividad, el impulso que les lleva a expresarse y comunicarse. La mayoría teme con ello perder sus capacidades creativas. Un miedo similar he encontrado en los pintores, incluso en aquellos que, a mi juicio, mostraban claramente sus miedos inconscientes en sus cuadros, como Francis Bacon, El Bosco, Salvador Dalí y muchos otros surrealistas. Es cierto que con sus cuadros buscan comunicarse, pero a un nivel que proteja su negación de las vivencias infantiles y que se considera arte. Dirigir la atención a la biografía de un artista es un tabú del engranaje cultural. En mi opinión, es precisamente esta historia inconsciente la que mueve al artista una y otra vez a buscar nuevas formas de expresión. Y es preciso que permanezca oculta a él y a nuestra sociedad, porque podría desvelar el sufrimiento tempranamente padecido debido a la educación, con lo que se desobedecería el mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre. Casi todas las instituciones contribuyen a esta huida de la verdad. Son dirigidas por personas, y a la mayoría de las personas les da miedo la palabra infancia. Este miedo se halla en todas partes, en las consultas de los médicos y los psicoterapeutas, en los despachos de los abogados, en los tribunales y, no en menor medida, en los medios de comunicación. En cierta ocasión, una librera me habló de un programa de televisión sobre los malos tratos infantiles. Por lo visto, se emitieron casos de una gran crueldad, entre ellos el de una de las llamadas madres con el síndrome de Munchausen, una enfermera que cuando iba con sus hijos a la consulta del médico se hacía pasar por una madre muy cariñosa y entregada,
pero que en casa utilizaba medicamentos para provocarles de manera intencionada enfermedades, de las que acabaron muriendo sin que en un principio se sospechara de ella. A la librera le había indignado que los expertos del debate no hubieran dicho nada acerca de por qué hay madres así, como si se tratara de una fatalidad divina. ¿Por qué no dijeron la verdad?, me preguntó. ¿Por qué estos expertos no dijeron que esas madres fueron gravemente maltratadas en el pasado y que con su conducta no hacen sino repetir lo que ellas han vivido? Le contesté, lo dirían si lo supieran, pero está claro que no lo saben. ¿Y cómo es posible que yo lo sepa sin ser una experta?, preguntó la mujer, y siguió. Me ha bastado con leer un par de libros. Desde que los leí, mi relación con mis hijos ha cambiado mucho. Entonces, ¿cómo puede ser que un experto diga que, por suerte, son pocos los casos extremos de malos tratos a los niños y que sus causas se desconocen? La actitud de mi interlocutora me hizo comprender que tenía que escribir otro libro sobre ese tema, incluso aunque quizá falte algún tiempo para que muchos puedan vivirlo como un alivio. No obstante, no dudo de que ya habrá algunos que podrán corroborarlo por propia experiencia. Mis intentos de transmitirle al Vaticano los conocimientos sobre la importancia de la primera infancia me han demostrado la imposibilidad de despertar el sentimiento de misericordia en hombres y mujeres, que al comienzo de sus vidas aprendieron a reprimir sus sentimientos verdaderos y espontáneos, con tal fuerza que por lo visto no ha quedado en sus vidas ni rastro de ellos. Ya no hay ninguna curiosidad por los sentimientos ajenos. Las personas que de pequeñas fueron interiormente masacradas dan la impresión de vivir en un búnker interior en el que solo se les permite rezar a Dios. En él delegan su propia responsabilidad y observan con fidelidad los preceptos de la Iglesia para que el pretendido Dios amoroso no los castigue por alguna negligencia. Poco después de la detención de Saddam Hussein, empezaron a alzarse voces en todo el mundo, incitadas desde el Vaticano, moviendo a la compasión por el tirano sin escrúpulos y hasta entonces temido. Pero, en mi opinión, al emitir juicios sobre los tiranos no podemos basarnos simplemente en la compasión hacia las personas para después perdonar sus actos. Saddam Hussein nació el 28 de abril de 1937 y creció en el seno de una familia campesina que no poseía tierras y vivía cerca de Tikrit en condiciones muy precarias. Según las biógrafas Judith Miller y Lori Milroy, 1990, el padre biológico de Saddam abandonó a su madre poco antes o poco después de que el niño naciera. Su padrastro, un pastor, humilló al joven constantemente, llamándolo hijo de perra o hijo de puta, le pegó sin piedad y lo martirizó de forma brutal. Para poder explotar al máximo la capacidad de trabajo del niño, le prohibió ir a la escuela hasta los 10 años. En vez de eso, lo despertaba en plena noche y le ordenaba que vigilase el rebaño. Durante estos años tan significativos, todos los niños se forman ideas del mundo y del valor de la vida. Sienten deseos con cuya realización sueñan. En el caso de Saddam, que fue un prisionero de su padrastro, el deseo solo podía ser uno: el poder ilimitado sobre otros. Es probable que en su mente germinara la idea de que la única manera de poder salvar la dignidad robada
era ejerciendo sobre otras personas el mismo poder que su padrastro había ostentado sobre él. Durante su infancia apenas había tenido otros ideales, otros ejemplos. Solo estaban su omnipotente padrastro y él, una víctima a merced del terror más absoluto. Conforme a este modelo, organizó después el adulto la estructura totalitaria de su país. Su cuerpo no conocía otra cosa que la fuerza. Todos los dictadores niegan el sufrimiento que han padecido en su infancia y tratan de olvidarlo ayudándose de su megalomanía. Pero el inconsciente de cada persona registra en las células del cuerpo su historia completa y llega un día en que la impulsa a hacer frente a su verdad. Que Saddam, precisamente con la gran fortuna que tiene, buscase un refugio cerca de su lugar de nacimiento, donde de pequeño nunca se le dispensó ayuda, en una región que inspiraba mucho recelo y que ni siquiera pudo protegerle, vuelve a evidenciar que su infancia fue un callejón sin salida e ilustra con claridad su compulsión a la repetición. Tampoco él pudo escoger en su infancia. La historia demuestra que el carácter de un tirano no cambia a lo largo de su vida y que, en tanto no se le oponga resistencia, usa su poder de forma destructiva, pues su verdadero e inconsciente objetivo, oculto tras sus actividades conscientes, no varía: borrar con ayuda del poder las humillaciones vividas en la infancia y después negadas. Pero como es imposible conseguir eso, porque el pasado no se puede eliminar ni dominar mientras uno niegue el sufrimiento experimentado, las empresas acometidas por los dictadores están fatalmente abocadas a la pulsión a la repetición. Siempre habrá nuevas víctimas que paguen el precio por ello. Con su comportamiento, Hitler dirigió el mundo entero como su padre lo había tratado a él de pequeño, con ansias destructivas, sin piedad, con ostentación y brutalidad, jactanciosa y perversamente, con narcisismo, estrechez de miras y estupidez. Con su imitación inconsciente, le fue fiel a su padre. De modo parecido, actuaron dictadores como Stalin, Mussolini, Ceausescu, Idi Amin Dada y Saddam Hussein. Pero la biografía de Saddam es el clásico ejemplo de humillación infantil extrema, que más tarde causará miles y miles de víctimas, que deberán pagar la venganza del tirano con sus vidas. Por grotesco que pueda parecer, la negativa a aprender de estos hechos tiene una clara explicación. El tirano sin escrúpulos moviliza los miedos reprimidos de los niños que fueron maltratados en el pasado y que jamás pudieron, ni pueden en la actualidad, culpar a unos padres a los que son fieles pese a las torturas sufridas. Todo tirano simboliza a este padre, al que se aferra con todas sus fuerzas, con la esperanza de poder transformarlo alguna vez en un ser cariñoso mediante la propia ceguera. Es esta esperanza la que puede haber llevado a los representantes de la Iglesia Católica a sentir compasión por Hussein. Hace un par de años solicité apoyo a unos cuantos cardenales cuando presenté al Vaticano el material sobre las consecuencias del maltrato infantil y les pedí que ilustraran al respecto a los matrimonios jóvenes con hijos. Como ya he dicho antes, no obtuve por parte de ninguno de los cardenales a los que había escrito la más mínima muestra de interés por el problema de los niños maltratados, un problema de alcance mundial ignorado, pero candente,
igual que tampoco hubo el menor gesto de misericordia cristiana. Sí que es cierto, sin embargo, que hoy en día demuestran con rotundidad su capacidad compasiva, pero curiosamente no por los niños maltratados ni por las víctimas de Saddam, sino por él mismo, por la figura paterna carente de escrúpulos que simboliza el temido déspota. Los niños golpeados, torturados y humillados que nunca contaron con el apoyo de un testigo que les ayudara, suelen desarrollar más adelante una gran tolerancia hacia las crueldades de las figuras paternas y, al parecer, una sorprendente insensibilidad por lo que se refiere al sufrimiento de los niños maltratados. Se niegan en redondo a admitir que ellos mismos fueron maltratados en el pasado, y la insensibilidad les permite mantener los ojos cerrados. Por eso, aunque estén absolutamente convencidos de sus propósitos humanos, harán de abogados del diablo. Desde pequeños han aprendido a reprimir e ignorar sus verdaderos sentimientos. Han aprendido a no confiar en estos y a hacerlo solo en las normas de los padres, los profesores y las autoridades eclesiásticas. Y ahora sus responsabilidades adultas no les dejan tiempo para percibir sus propios sentimientos, a menos que dichos sentimientos encajen a la perfección con el sistema de valores patriarcal en que viven, como la compasión por el Padre, por muy destructivo y peligroso que éste sea. Al parecer, cuantos más crímenes cometa un tirano, más tolerancia recibirá, eso siempre que el acceso de sus admiradores al sufrimiento de sus propias infancias permanezca herméticamente cerrado. La naturalidad del maltrato infantil. Hace años que leo los informes de los foros Nuestra Infancia, y a menudo me encuentro con lo mismo. La mayoría de los recién llegados al foro escriben que ya han leído muchas cosas en él y que tienen dudas de si están o no en el lugar adecuado, porque en realidad ellos no han sido maltratados de pequeños y en el foro se han enterado de historias terribles. Aseguran que es cierto que les pegaban de vez en cuando, que fueron menospreciados o humillados de alguna forma, pero que jamás sufrieron tanto como muchos de los participantes en el foro. Sin embargo, con el tiempo también estas personas hablan del indignante comportamiento de sus padres, que puede ser abiertamente calificado de maltrato y que los demás también perciben como tal. Lo que ocurre es que han necesitado un tiempo determinado para sentir el sufrimiento de su infancia y, gracias a la empatía de los demás participantes, poco a poco han ido admitiendo sus sentimientos. Este fenómeno refleja la actitud de la población mundial en relación con el maltrato infantil. A lo sumo, este se considera una falta no intencionada cometida por padres que abrigaban las mejores intenciones, pero a los que tener que educar los desbordó. Asimismo, el desempleo o el exceso de trabajo se designan como causantes de que un padre levante la mano, y las tensiones en el matrimonio explican que las madres partan perchas sobre los cuerpos de sus hijos. Explicaciones tan absurdas son fruto de nuestra moral, que desde siempre se ha situado del lado de los adultos y en contra del niño. Desde esta perspectiva nunca ha podido percibirse el sufrimiento infantil. De este razonamiento nació mi idea de los foros, en los que la gente habla de su sufrimiento y que con el tiempo ponen de manifiesto, así lo espero,
lo que tiene que soportar un niño si carece del apoyo de la sociedad. Gracias a estos informes se comprende el porqué del odio, que puede llegar tan lejos como para que niños inicialmente inocentes, más tarde, de adultos, sean, por ejemplo, capaces de hacer realidad los delirios de un loco y organizar, apoyar, llevar a cabo, defender y olvidar un holocausto gigantesco. La pregunta, no obstante, acerca de cuáles han sido las improntas, los malos tratos y las humillaciones que han contribuido a que niños absolutamente normales se conviertan en monstruos, sigue omitiéndose por todos como antes. Tanto los monstruos como las personas que han dirigido contra sí mismas los sentimientos de rabia e ira, y que han enfermado, defienden de cualquier reproche a los padres que en el pasado les pegaron brutalmente. No saben cómo les han influido los malos tratos, no saben cuánto han sufrido por ellos, ni quieren saberlo. Consideran que aquello se hizo por su bien. Tampoco en las guías de autoayuda, ni, en general, en la bibliografía sobre la asistencia terapéutica, se detecta una inclinación clara en favor del niño. Al lector se le aconseja que abandone el papel de víctima, que no acuse a nadie del desbaratamiento de su vida, que sea fiel a sí mismo para conseguir liberarse del pasado e, incluso, que mantenga buenas relaciones con sus padres. En estos consejos percibo las contradicciones de la pedagogía venenosa y de la moral tradicional. Veo también en ellos el peligro de abandonar al niño en otros tiempos atormentado por su confusión y su sobreesfuerzo moral, con lo que tal vez nunca pueda convertirse en adulto. Pues hacerse adulto significaría dejar de negar la verdad, sentir el dolor reprimido, conocer racionalmente la historia que el cuerpo ya conoce emocionalmente, integrar esa historia y no tener que reprimirla más. Que luego el contacto con los padres pueda o no mantenerse dependerá de las circunstancias. Pero lo que sí debe terminar es la relación enfermiza con los padres interiorizados de la infancia, esa relación a la que llamamos amor, pero que no es amor y que está compuesta de distintos elementos, como la gratitud, la compasión, las expectativas, las negaciones, las ilusiones, el miedo, la obediencia y el temor al castigo. He dedicado mucho tiempo a estudiar por qué algunas personas consideran que sus terapias han sido un éxito y otras, pese a décadas de análisis o terapias, siguen atascadas en sus síntomas sin poder librarse de ellos. He constatado que, en todos los casos que acabaron positivamente, las personas pudieron librarse de la relación destructiva del niño maltratado cuando contaron con un apoyo que les permitió desvelar su historia y expresar su indignación por el comportamiento de sus padres. Esas personas, de adultas, pudieron organizar sus vidas con mayor libertad sin necesidad de odiar a sus padres. Pero no pudieron hacerlo aquellos que en sus terapias fueron exhortados a perdonar creyendo que el perdón conllevaría un éxito curativo. Estos quedaron aprisionados en la situación del niño pequeño que cree que quiere a sus padres, pero que en el fondo se deja controlar y, en forma de enfermedades, se deja destruir por los padres que ha tenido interiorizados toda su vida. Semejante dependencia fomenta el odio que está reprimido, pero que, no obstante, sigue activo y empuja a agredir a inocentes. Solo odiamos cuando nos sentimos impotentes. He recibido cientos de cartas que documentan mi afirmación. Por ejemplo, Paula, una chica de 26 años y que padece alergias, me escribió diciendo que, de pequeña,
Su tío la acosaba cada vez que los visitaba y le tocaba con descaro los pechos en presencia de otros miembros de la familia. Este tío, sin embargo, era la única persona que prestaba atención a la niña y le dedicaba tiempo en sus visitas. Nadie la protegió y, cuando se quejó de su tío, sus padres le dijeron que no tenía que habérselo permitido. Nadie salió en su defensa. Antes bien, le cargaron con la responsabilidad. Ahora el tío tenía cáncer y Paula no quería ir a verlo, porque estaba furiosa con el anciano. Pero su terapeuta creyó que más adelante lamentaría su negativa y que no hacía falta que disgustase a su familia, que eso no le serviría de nada. De modo que Paula fue a verlo reprimiendo su verdadera indignación. Poco después de la muerte de su tío, el recuerdo de este acoso derivó hacia algo completamente distinto. Ahora Paula sentía incluso amor por su tío fallecido. La terapeuta estaba contenta con ella, y ella, a su vez, consigo misma. Por lo visto, el amor la había curado de su odio y sus alergias. Sin embargo, de repente le surgió una fuerte asma y tuvo dificultades respiratorias. Paula no lograba entender esta enfermedad, pues se sentía muy bien, había podido perdonar a su tío y no le guardaba rencor alguno. Entonces, ¿a qué venía este castigo? Consideró que la aparición de la enfermedad era un castigo por sus antiguos sentimientos de rabia e indignación. Después leyó uno de mis libros y con motivo de la enfermedad me había escrito: el asma desapareció en cuanto pudo deshacerse del amor por su tío. Este es un ejemplo de obediencia en lugar de amor. A otra mujer le asombraba, tras años de psicoanálisis, tener dolores en las piernas para los que los médicos no encontraban causa alguna, pues consideraba que los motivos podían ser psíquicos. Mediante el psicoanálisis, llevaba años trabajando su supuesta fantasía de que había sufrido abusos sexuales a manos de su padre. Quería creer a su psicoanalista, quería creer que se trataba solo de imaginaciones y no de recuerdos de hechos reales. Pero todas estas especulaciones no le ayudaron a comprender el porqué de esos dolores en las piernas. Cuando, al fin, interrumpió la terapia, para su gran sorpresa los dolores desaparecieron. Habían sido un indicio de que estaba en un mundo del que no podía salir. Ella quería huir del psicoanalista y de sus engañosas interpretaciones, pero no se atrevía a hacerlo. Es posible que los dolores en las piernas bloquearan durante cierto tiempo su necesidad de huir, hasta que tomó la decisión de dejar el psicoanálisis y no esperar más ayuda de éste. El vínculo con las figuras paternas que trato de describir aquí es el vínculo con unos padres que maltratan y que nos impiden ayudarnos a nosotros mismos. Las necesidades naturales no satisfechas del niño en el pasado las trasladamos más tarde a los terapeutas, a los cónyuges y a nuestros propios hijos. No acabamos de creernos que nuestros padres realmente las ignorasen o incluso las torpedearan de tal modo que tuviéramos que reprimirlas. Esperamos que ahora sean otras personas con las que entablamos relación, las que colmen por fin nuestros deseos, nos entiendan, nos apoyen, nos respeten y nos descarguen de las decisiones difíciles de la vida. Y dado que estas expectativas se alimentan de la negación de la realidad de la infancia, no podemos renunciar a ellas. No, mediante un acto de voluntad, como he dicho antes, pero acaban desapareciendo cuando nos decidimos a hacer frente a nuestra verdad. Eso no es fácil, porque en la mayoría de los casos implica dolor, aunque sí posible.
En los foros a menudo se observa que algunas personas, después de quejarse de lo que les han hecho sus padres, se enfadan si alguien del grupo reacciona con indignación a ese relato, aunque este alguien no conociera a esos padres. Su indignación va dirigida contra aquello que le ha oído decir a la persona del grupo en cuestión. Porque no es lo mismo quejarse de los actos de los padres que tomar esos hechos completamente en serio. Esto último aviva el miedo del niño al castigo, de ahí que muchos prefieran mantener reprimidas sus primeras percepciones, no ver la verdad, encubrir los hechos y conformarse con la idea del perdón, de manera que seguirán presos en su dinámica infantil de expectativas. Empecé a someterme a psicoanálisis en el año 1958 y, si miro retrospectivamente, me da la impresión de que mi psicoanalista estaba muy imbuida de la moral. Yo no me di cuenta, porque he crecido con la misma escala de valores. Por eso no tuve la posibilidad de reconocer entonces que había sido una niña maltratada. Para descubrirlo necesité una testigo que hubiera recorrido este camino y que ya no compartiera la habitual negación del maltrato a los niños que reina en nuestra sociedad. Todavía hoy, más de 40 años después, esta postura no está generalizada. Los informes de los terapeutas que aseguran estar del lado del niño incurren, en la mayoría de los casos, en una postura pedagógica, de la que, naturalmente, no son conscientes porque nunca la han proyectado. Aunque algunos de mis libros aluden y alientan a los pacientes a hacer justicia consigo mismos y a no ceder ante las exigencias ajenas, como lectora tengo la sensación de que los terapeutas siempre dan consejos que uno, en realidad, no puede seguir, pues aquello que yo describo como resultado de una historia se considera una mala costumbre que uno debiera corregir. Uno debería aprender a respetarse, debería poder valorar sus virtudes, debería esto, lo otro y lo demás allá. Hay toda una serie de información que pretende ayudarle a uno a recuperar su autoestima, pero sin que pueda liberarlo de sus bloqueos. Yo creo, en cambio, que una persona que no se valora a sí misma ni se respeta, que no se permite ser creativa, no es de esta manera porque lo desee. Sus bloqueos son fruto de una historia que debería conocer con la mayor exactitud posible. Conocer desde las emociones, para entender cómo se ha convertido en quien es. Cuando lo haya entendido, porque ha podido sentirlo, ya no necesitará más consejos. Solo necesitará un testigo cómplice que recorra con ella el camino hacia su verdad, con quien pueda permitirse aquello que siempre ha deseado, pero a lo que tuvo que renunciar: la confianza, el respeto y el amor a uno mismo, y necesitará perder la esperanza de que sus padres le darán algún día aquello de lo que la privaron. Por esa razón ha habido hasta ahora tan pocas personas que hayan recorrido este camino, y por eso tantas se contentan con los consejos de sus terapeutas, o dejan que las ideas religiosas les impidan descubrir su verdad. Más arriba he citado el miedo como el factor decisivo, pero creo que este miedo disminuirá cuando el maltrato a los niños ya no sea un tabú social. Hasta la actualidad, las víctimas de malos tratos han negado la verdad precisamente debido al miedo que sintieron en sus primeros años de vida, con lo que, por lo general, han contribuido a que dicha verdad se encubriera. Pero si las víctimas del pasado empiezan a explicar lo que les ha ocurrido, los terapeutas se verán también obligados a darse cuenta de la realidad,
Hace poco oí a un psicoanalista alemán afirmar en público que por su consulta pasaban pocas víctimas de maltrato infantil. Una declaración sorprendente, pues no conozco a nadie que tenga síntomas psíquicos y quiera someterse a tratamiento a quien de pequeño no le hayan pegado. Para mí eso es maltrato, aun cuando a este tipo de humillación se le haya llamado desde hace siglos y se le llame medida educativa. Tal vez sea solo cuestión de definición, pero es una definición que, en este caso, me parece decisiva. 2. En el tío vivo de los sentimientos. Hace algún tiempo pasé por delante de un tío vivo y me quedé un rato allí, de pie, disfrutando de la alegría de los pequeños. La verdad es que era, sobre todo, alegría lo que se reflejaba en los rostros de esos niños de aproximadamente 2 años. Pero no vi solo alegría. En algunos se percibía con claridad el miedo de ir a esa velocidad sin compañía y sentados al volante de los cochecitos. Se percibía algo de miedo, pero también el orgullo de ser mayores y por conducir, así como la curiosidad de qué vendría a continuación, la intranquilidad de no saber dónde estaban sus padres en ese momento. Realmente podía observarse cómo todos esos sentimientos iban sucediéndose y poniéndose de manifiesto en la vorágine del movimiento. Al irme de allí, no pude menos de preguntarme qué le sucede a un niño pequeño de entre 1 y 2 años cuando su cuerpo es utilizado para las necesidades sexuales del adulto. ¿Cómo se me ocurrió esta idea? Tal vez porque la alegría que mostraban esos niños me produjo tensión y desconfianza. Pensé, dar tantas vueltas rápidas en círculo podría resultarles extraño, inusual y angustioso a sus cuerpos. Cuando bajaron, me parecieron preocupados y desconcertados. Todos los niños se abrazaron con fuerza a sus padres. Quizá, pensé, esta clase de sensación placentera no sea en absoluto adecuada para un alma infantil, quizá no sea natural. Es un montaje artificial con el que hay gente que hoy día gana dinero. Y volví de nuevo al tema que me ocupaba. ¿Cómo debe de sentirse una niña que sufre abusos sexuales cuando, por ejemplo, su madre casi no la toca, porque la rechaza y, debido a su propia infancia, se impide a sí misma cualquier efusividad? Después, esa niña estará tan sedienta de caricias que aceptará cada contacto corporal con gratitud, casi como la realización de un deseo apremiante. Pero de alguna manera se sentirá dolida cuando su padre, en el fondo, abuse de su verdadero ser, de su anhelo de comunicación auténtica y de contacto afectivo, cuando su cuerpo sea solo utilizado con el fin de que el adulto se masturbe o confirme su propio poder. Podría ser que esta niña reprimiera profundamente sentimientos como la decepción, la tristeza y la ira por haberse sentido traicionada, por la promesa incumplida, y que siguiera abrazando a su padre porque no pudiera perder la esperanza de que éste cumpliera algún día la promesa de los primeros contactos, de que le devolviera la dignidad y le enseñara lo que es el amor, pues, de lo contrario, no habría nadie más a su alrededor que le hubiese prometido amor. Pero esta esperanza puede ser destructiva. Podría ocurrir que esta chica sufriera de adulta una compulsión a la automutilación y tuviera que buscar terapias, y que cuando se hiciera daño experimentara una especie de placer. Poco más podría sentir, porque los abusos del padre la habrían llevado prácticamente a aniquilar sus propios sentimientos y estos ya no estarían disponibles.
O podría ser que esta mujer tuviera un eczema genital, como el que describe Christina Meyer, la autora del libro Das doppelte Geheimnis, Doble Misterio. Se sometió a tratamiento con todo un abanico de síntomas que indicaban de modo inequívoco que de pequeña había sufrido abusos sexuales a manos de su padre. Su psicoanalista no tuvo esa sospecha de inmediato, pero según mi leal saber y entender, acompañó a Cristina hasta que ésta pudo rescatar de la más absoluta represión su historia de las crueles y brutales violaciones llevadas a cabo por su padre. El proceso duró 6 años. Fueron unas sesiones analíticas duras a las que siguió una terapia de grupo y otras medidas terapéuticas corporales. Supuestamente, semejante proceso podría haber sido más corto si, desde el principio, la analista hubiera podido interpretar un eczema genital como un indicio inequívoco de un temprano abuso del cuerpo de la niña. Pero es evidente que hace 16 años la analista todavía no era capaz de hacerlo. Creía que, si obligaba a Cristina a enfrentarse con esta información antes de llegar a un buen nivel de análisis, ésta no podría soportarlo. Quizás, hace un tiempo, yo hubiera compartido esta opinión, pero tras mis últimas experiencias tiendo a pensar que nunca es demasiado pronto para decirle al niño maltratado lo que uno percibe con claridad y para ponernos de su lado. Christina Meyer luchó con un valor inusitado por su verdad, y merecía que desde el comienzo alguien reconociera su confusión y la acompañara en ella. Siempre soñó con que la psicoanalista la abrazara alguna vez y la consolara, pero ésta, fiel a su método, jamás hizo realidad el inocente deseo de Cristina. De haberlo hecho, a lo sumo le habría podido transmitir que existen los abrazos de cariño que respetan las fronteras con el otro y que además demuestran que uno no está solo en el mundo. Puede que hoy día, cuando hay un sinfín de terapias corporales, la obstinada negativa de la psicoanalista a dejarse conmover por la tragedia de su paciente parezca extraña, pero desde la perspectiva del psicoanálisis es del todo comprensible. Volvamos al punto de partida de este capítulo y a la imagen de los niños dando vueltas en el tío vivo, cuyas caras, en mi opinión, además de alegría, reflejaban también miedo y desazón. En realidad, mi comparación de esa situación con las de abuso sexual no pretendía ser general, fue más bien una idea por la que me dejé llevar. Sin embargo, sí hay que tomar absolutamente en serio las emociones contradictorias a las que de niños y adultos solemos estar expuestos. Cuando de pequeños nos relacionamos con adultos que nunca han intentado aclarar sus sentimientos, a menudo nos vemos confrontados con un caos que nos desconcierta sobremanera. Para escapar de esa confusión y de ese desconcierto, recurrimos al mecanismo de disociación y represión. No sentimos ningún miedo, queremos a nuestros padres, confiamos en ellos y, cueste lo que cueste, tratamos de satisfacer sus deseos para que estén contentos con nosotros. Será solo más tarde, en la edad adulta, cuando este miedo tenderá a proyectarse sobre el cónyuge, y no lo entenderemos. También entonces querremos, como en la infancia, aceptar en silencio las contradicciones del otro para ser queridos, pero el cuerpo manifestará su aspiración a la verdad y producirá síntomas mientras sigamos sin querer reconocer el miedo, la ira, la indignación y el horror del niño
víctima de abusos sexuales. Pero ni con la mejor de las intenciones podremos detectar las situaciones pasadas si desatendemos nuestro presente. Solo rompiendo con la dependencia actual podremos reparar los daños, es decir, ver con claridad las consecuencias de la dependencia más temprana y acabar con ellas. Por ejemplo, Andreas, un hombre de mediana edad, tiene sobrepeso desde hace muchos años y sospecha que este atormentador síntoma está asociado a su relación con su padre, un hombre autoritario que lo maltrataba. Pero no puede solucionarlo. Se esfuerza por perder peso, sigue todas las prescripciones médicas y es capaz de sentir la ira hacia el padre de su infancia, pero todo eso no le sirve de nada. Andrea sufre de ocasionales arranques de ira, insulta a sus hijos, aunque no quiera hacerlo, y le grita a su mujer, aunque tampoco quiera hacerlo. Se tranquiliza con ayuda del alcohol, pero no se considera un alcohólico. Le gustaría ser cariñoso con su familia, y el vino le ayuda a refrenar su impetuosa ira y le permite experimentar sentimientos agradables. En nuestra conversación, Andreas me contó accidentalmente que no lograba acostumbrar a sus padres a que le avisaran por teléfono de sus intenciones antes de visitarlo. Yo le pregunté si había expresado sus deseos, y él me respondió con viveza que se lo decía cada vez, pero que hacían caso omiso. Los padres consideraban que tenían derecho a pasar por su casa porque la casa era de ellos. Yo, sorprendida, le pregunté que por qué decían que era de ellos. Entonces me enteré de que, en realidad, Andreas pagaba un alquiler por vivir en una casa propiedad de sus padres. Le pregunté si no habría en el mundo entero alguna casa que pudiera alquilar por el mismo precio o un poco más alto para que no dependiera de sus padres, para evitar que lo sorprendieran a cada momento y pudieran disponer de su tiempo. Entonces, con los ojos muy abiertos, me dijo que hasta ahora nunca se había planteado esta cuestión. Quizás esto resulte asombroso, pero no lo es si uno sabe que este hombre permanece inmovilizado en la situación infantil en la que debió someterse a la autoridad, la voluntad y el poder de sus absorbentes padres sin poder ver ninguna salida, con el miedo a que lo apartaran de sí. Este miedo le acompaña aún hoy y, por mucho que se esfuerce por seguir los regímenes, come tanto como antes, porque su necesidad de alimentarse correctamente, es decir, de no depender de los padres y preocuparse de su propio bienestar, es tan fuerte que solo hay una manera adecuada de satisfacerla, y no es comiendo demasiado. La comida nunca podrá satisfacer esta necesidad de libertad, y la libertad de comer y beber tanto como uno quiera no puede matar el hambre de autodeterminación, no puede sustituir a la auténtica libertad. Antes de despedirse de mí, Andreas me dijo con decisión que ese mismo día pondría un anuncio para buscar casa, y que no le cabía ninguna duda de que pronto encontraría una. A los pocos días me comunicó que había encontrado una casa que le gustaba más que la de sus padres, y cuyo alquiler, además, era más bajo. ¿Por qué tardó tanto en ocurrírsele una solución tan sencilla? Porque en la casa de sus padres, Andreas tenía la esperanza de obtener de ellos, al fin, aquello que de pequeño tanto había anhelado. Pero lo que no le habían dado de niño tampoco podían dárselo de adulto. Seguían tratándolo como si fuera su propiedad, no le escuchaban cuando expresaba sus deseos, y daban por sentado que él tenía que reformar la casa e invertir dinero en ella, sin recibir nada a cambio,
porque eran sus padres y creían que estaban en el derecho de hacerlo. Él también lo creía. Fue al hablar con un testigo cómplice, para lo que yo misma me ofrecí, cuando abrió los ojos. Entonces se dio cuenta de que estaba dejándose utilizar como en la infancia, y de que aún consideraba que tenía que estar agradecido por ello. Ahora ya podía renunciar a la ilusión de que sus padres algún día cambiarían. Unos meses después me escribió: mis padres intentaron hacerme sentir culpable cuando me fui de la casa. No querían dejarme ir. Cuando vieron que ya no podían obligarme a nada, me ofrecieron bajar el alquiler y devolverme parte del dinero que les había pagado. Entonces me di cuenta de que no había sido yo quien había salido ganando con el contrato, sino ellos. No accedí a ninguna de sus propuestas, pero el proceso entero no estuvo exento de dolor. Tuve que ver claramente la verdad, y eso me dolió. Sentí el dolor del niño que fui, que nunca fue amado ni escuchado, al que nunca se le prestó atención, y que siempre se dejó utilizar con la esperanza de que algún día todo fuera distinto. Y entonces ocurrió el milagro, y cuanto más sentía, más adelgazaba. Ya no necesitaba el alcohol para velar mis sentimientos, tenía la cabeza clara y, cuando a veces surgía la ira, sabía contra quién iba dirigida. No contra mis hijos ni mi mujer, sino contra mis padres, a los que ahora podía privar de mi amor. Me he dado cuenta de que este amor no era otra cosa que mi ansia nunca satisfecha de ser amado. Tuve que renunciar a ella. De pronto ya no necesité comer tanto como antes, estaba menos cansado, volví a disponer de mi energía y eso se reflejó también en mi trabajo. Con el tiempo también mi ira contra mis padres ha disminuido, porque ahora me proporciono a mí mismo aquello que necesito y ya no espero que ellos me lo den. Ya no me obligo a quererlos, ¿para qué hacerlo? Ya no tengo miedo de sentirme culpable cuando se mueran, como vaticinó mi hermana. Supongo que sus muertes supondrán un alivio para mí, porque entonces desaparecerá la compulsión a la hipocresía, aunque ya estoy intentando deshacerme de ella. Mis padres me han dicho, a través de mi hermana, que la frialdad de mis cartas les ha hecho sufrir, porque éstas carecen del cariño que yo mostraba en el pasado. Querrían que siguiera siendo como antes, pero no puedo ser como antes, ni quiero serlo. Ya no quiero desempeñar el papel que me han obligado a interpretar en su función. Tras una larga búsqueda, he dado con un terapeuta que me ha hecho buena impresión y con el que quisiera hablar como lo hice con usted, con franqueza, sin ser indulgente con mis padres, sin disimular la verdad, sin disimular mi verdad. Y sobre todo estoy contento de haber podido tomar la decisión de abandonar esa casa que durante tanto tiempo me ha mantenido ligado a esperanzas irrealizables. En cierta ocasión, empecé un debate sobre el cuarto mandamiento con la pregunta de en qué consistía realmente el amor a unos padres que en el pasado habían sido maltratadores. Las respuestas no se hicieron esperar, no hizo falta mucha reflexión. Se habló de diversos sentimientos, de la compasión por la gente mayor y a menudo enferma, del agradecimiento por la vida y por los días buenos en los que a uno no le habían pegado, del miedo a convertirse en una mala persona, del convencimiento de que hay que perdonar los actos de los padres para poder crecer. Se entabló una acalorada discusión en la que algunos cuestionaron estas opiniones. Una de las participantes, llamada Ruth, me dijo con inusitada seguridad: mi propia vida es una demostración de que el cuarto mandamiento no es cierto,
porque desde que me he liberado de las pretensiones de mis padres, desde que ya no cumplo sus expectativas, tanto las manifiestas como las que no lo son, me siento más sana que nunca. Los síntomas de mis enfermedades han desaparecido, mis hijos ya no me irritan, y hoy creo que todo esto ocurrió porque quise someterme a un mandamiento que no era bueno para mi cuerpo. A la pregunta de por qué este mandamiento ejerce entonces tanto poder sobre nosotros, Ruth opinó que era porque se asentaba en el miedo y en los sentimientos de culpa que nuestros padres nos inculcan desde muy pronto. Ella misma había tenido muchos miedos poco antes de percatarse de que, en realidad, no quería a sus padres, sino que quería quererlos y los había engañado a ellos y a sí misma con el sentimiento del amor. Después de haber aceptado su verdad, los miedos se disiparon. Creo que a mucha gente le ocurriría lo mismo si alguien les dijera: no tienes por qué querer y honrar a unos padres que te han hecho daño. No tienes por qué obligarte a sentir nada, porque obligarse nunca ha traído nada bueno. En tu caso puede ser destructivo, sería tu cuerpo el que pagaría por ello. Ese debate confirmó mi sensación de que a veces nos pasamos la vida obedeciendo a un fantasma que, en nombre de la educación, la moral o la religión, nos fuerza a ignorar nuestras necesidades naturales, a reprimirlas y luchar contra ellas para acabar pagándolo con enfermedades cuyo sentido no podemos ni queremos entender y que intentamos curar con medicamentos. Cuando en algunas terapias se consigue acceder al verdadero yo mediante el despertar de las emociones reprimidas, algunos terapeutas, siguiendo el ejemplo de los grupos de alcohólicos anónimos, hablan de un poder superior, con lo que minan la confianza que se le da al individuo desde que nace, la confianza en su capacidad de sentir lo que es bueno para él y lo que no. Esta confianza me la arrebataron mis padres desde que nací. Tuve que aprender a ver y juzgar todo lo que sentía con los ojos de mi madre y, por decirlo así, a aniquilar mis sentimientos y mis necesidades. De ahí que, con el tiempo, perdiera considerablemente mi capacidad de percibir esas necesidades y de buscar su satisfacción. He tardado, por ejemplo, 48 años de mi vida en descubrir mi necesidad de pintar y permitirme hacerlo, pero, al fin, lo he conseguido. Más aún he tardado en hacer valer mi derecho a no querer a mis padres. A medida que pasaban los años, iba dándome cuenta del gran daño que me había hecho yo misma al esforzarme en querer a alguien que había perjudicado tanto mi vida, porque ese esfuerzo me apartaba de mi verdad, me obligaba a traicionarme a mí misma, a desempeñar un papel que me habían adjudicado desde muy pequeña, el papel de la niña buena que tenía que someterse a unas exigencias emocionales disfrazadas de educación y moral. Cuanto más fiel era a mí misma, cuanto más aceptaba mis sentimientos, con más claridad hablaba mi cuerpo, que siempre me conducía a tomar decisiones que le ayudaban a expresar sus necesidades naturales. Pude dejar de seguir el juego de los demás, dejar de ver el lado bueno de mis padres y dejar de confundirme a mí misma como había hecho de pequeña. Decidí ser adulta, y la confusión desapareció. No tengo que estarles agradecida a mis padres por existir, porque no querían que yo existiera. Sus respectivos padres les obligaron a casarse. Fui engendrada sin amor por dos buenos niños que les debían obediencia a sus padres y que tuvieron una criatura que no deseaban en absoluto. De haberla deseado,
habrían querido que fuera un niño para los abuelos. En su lugar tuvieron una hija que durante décadas intentó con todas sus fuerzas hacerlos felices. Una empresa inútil. Pero, como niña que quería sobrevivir, no tuve más remedio que esmerarme en ello. Desde el principio, recibí la orden implícita de darles a mis padres el reconocimiento, la atención y el amor de los que mis abuelos les habían privado. Pero para intentar hacer eso, tuve que renunciar una y otra vez a mi verdad, a la verdad de mis propios sentimientos. Pese a los esfuerzos, durante mucho tiempo me acompañaron hondísimos sentimientos de culpa por no poder llevar a cabo lo que me habían ordenado. Además, estaba en deuda conmigo misma, me debía mi verdad, algo que empecé a intuir cuando escribí El drama del niño dotado, libro en el que tantos lectores reconocieron sus propios destinos. Sin embargo, ya de adulta me pasé años y años tratando de ejecutar el encargo de mis padres a través de mi marido, mis amigos y mis hijos, porque el sentimiento de culpa estaba a punto de acabar conmigo cuando intentaba eludir las peticiones de otras personas de salvarlas de su confusión y ayudarlas. No conseguí hacerlo hasta mucho más tarde. Acabar con la gratitud y los sentimientos de culpa fue un paso importantísimo en mi camino hacia la ruptura de la dependencia de los padres interiorizados. Pero tuve que dar otros pasos, sobre todo el de renunciar a la esperanza de que aquello que echaba de menos en mis padres, el intercambio espontáneo de sentimientos y la comunicación libre, todavía era posible. Fue posible con otras personas, pero solo cuando comprendí toda la verdad sobre mi infancia y entendí que me había sido imposible comunicarme con franqueza con mis padres, y cuánto había llegado a sufrir de pequeña por eso. Solo entonces tropecé con personas que pudieron entenderme y con las que pude expresarme con franqueza y libertad. Mis padres murieron hace mucho tiempo, pero me imagino que a aquellos cuyos padres siguen vivos, este camino, lógicamente, les resultará más difícil. Las expectativas originadas en la infancia pueden llegar a ser tan fuertes como para que el individuo renuncie a lo que es bueno para él con el objetivo de, por fin, ser como sus padres quieren que sea, para no perder la ilusión del amor. Carl, por ejemplo, describe su confusión de la siguiente manera: quiero a mi madre, pero ella no se lo cree, porque me confunde con mi padre, que la martirizaba. Eso me pone furioso, pero no quiero que ella vea mi rabia, porque entonces le estaría demostrando que soy como mi padre, y eso no es verdad. Así que tengo que refrenar mi rabia para no darle la razón, y entonces no siento ningún amor por ella, sino odio. No quiero odiarla, quiero que me vea y me quiera tal como soy, y no que me odie como a mi padre. ¿Qué tengo que hacer para hacer las cosas bien?